Y vamos entonces. Ok, muchachos, hoy vamos entonces a iniciar con el capítulo 9 del libro que trata el tema de sólidos y fluidos. Ese también para mí es un capítulo bien interesante que ustedes van a utilizar también bastante. Y al igual que el capítulo anterior, hay bastante información de repente que solamente el libro presenta como por partes o un ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, donde creamos que tengamos que ahondar, entonces vamos a hacerlo. Me interesa dar de repente un pantallazo general para más o menos entender los temas que vamos a estar tratando y algunas diferencias cuando, por ejemplo, trabajamos con sólidos, trabajamos con, por ejemplo, líquidos y gases, y cómo eso puede afectar de alguna manera las formulaciones, ¿no? Por ejemplo, para encontrar fuerzas, presión, etcétera, o velocidades. Vamos a ver. Una consulta. ¿Hasta qué tema es el parcial 1? ¿Ustedes cuándo tienen programado su parcial? ¿Qué semana? La otra semana. Otra semana. La otra semana. ¿La semana que viene o la de más arriba? No, la que viene. La del 14, 13 y esa. Ok, bueno. Si es la que viene, entonces lo dejamos hasta el tema hasta el tema que vimos. Y esto entraría entonces en el tema que viene. O sea, que viene lo de posición angular y eso, y torque. O sea, movimiento rotacional y torque. Es todo lo que hemos visto hasta ahora. Son 2 capítulos, ¿verdad? Completo. Creo, sí. Sí. Nada más para estar... Bien, y vamos a aprovechar para discutir eso antes de empezar. El capítulo 9 es el capítulo que estamos introduciendo hoy y el capítulo anterior era cuerpos rígidos, lo que era torque y demás. Y lo que era movimiento angular fue en el capítulo que le antecedió, ¿no? Cada uno de esos capítulos nos ha tomado más o menos 3 clases aproximadamente. Así que, en efecto, serían esos 2 capítulos. Ya ustedes tienen fecha de sus otros parciales para ir viendo cómo nosotros colocamos el parcial en la fecha. Tenemos matemática y química. Matemáticas. Viernes ¿No? química. Ajá. Ok, ¿cuántas parciales tienen en las próximas semanas? 2. 3. Bueno, los 4. Los 4 parciales nos corresponden la otra semana. Pero con fecha confirmada solo 2. Ajá. Faltaría usted y la profesora Chitriana de decirnos fecha. Ok. ¿Y qué días tienen los parciales? Matemáticas el jueves y química el viernes. Química el viernes. He pensado. Bien, no sé si les parece decidirlo el sábado o decidirlo ya. Depende de lo que diga la profesora Chitriana cuando hablan con ella. Mañana a lo mejor. Mañana. El viernes. Ok. Bien, ¿algún día que prefieran hacer el examen? Sábado. Sábado. El sábado. Ok. Sábado. Perfecto. Entonces le dejamos para el sábado que viene. El otro sábado. Ok. ¿Sí? Sí. Ok. Bien, vamos entonces acá con lo nuestro.
En el caso entonces de sólidos y fluidos, que es el capítulo, como ustedes pueden ver, 9 del libro, nosotros tenemos que reconocer algunas diferencias bien importantes entre lo siguiente. El plasma no lo estamos tomando en cuenta aquí. En el caso de los sólidos, ya nosotros sabemos, podemos definir que, por ejemplo, el caso del volumen, el volumen es definido. En el caso de los gases, para el caso del volumen, básicamente es el espacio que ocupa. Por ejemplo, dentro de un recipiente. Y el volumen de los líquidos, si bien es cierto hasta un punto son fijos, pueden variar dependiendo del recipiente donde está contenido, ¿no? Entonces, eso es también alguna característica importante. Yo voy a hacer más hincapié, y de hecho el capítulo hace mucho más hincapié en lo que son los fluidos, y de los sólidos creo que ahí se habla, por ejemplo, de dilataciones debido a cambio de temperatura y esfuerzos, por ejemplo, cortantes, ya sea dilataciones longitudinal, volumétricas y de área. Esto lo voy a dejar por ahora, que es una parte del capítulo. Probablemente ustedes puedan leer los problemas que están ahí e investigarlos, porque el grueso del capítulo básicamente está en lo que son los fluidos, ¿sí? Bien, cuando hablamos de fluidos, y eso es bien importante, nosotros nos estamos refiriendo tanto a líquidos como gases. En muchas ocasiones nosotros podemos utilizar digamos, los mismos principios para ambos, tanto líquidos como gases, para muchas situaciones. El hecho de que los llamemos fluidos como tales, porque la palabra lo dice de alguna manera y nosotros podemos intuirlo, es ellos, tanto los líquidos como los gases, pueden fluir, ¿no? Por ejemplo, en una tubería. Yo tengo una tubería, tengo un tanque de gas aquí y ese fluido va a tener, por ejemplo, una dirección, un movimiento, va a tener ciertas características, presiones. Sin embargo, muchas de las fórmulas que vamos a ver nosotros se aplican más que todo a los líquidos. Los gases, de hecho, cuando uno analiza o estudia los gases en mecánica de fluidos, las formulaciones, análisis y demás son un poquito más complejas. ¿Sí? Las formulaciones son más complejas. Entonces, nosotros vamos a hacer hincapié en lo que son los fluidos. Cuando hablamos de fluidos estamos hablando de líquidos y gases. Y dijimos que en el caso de los gases a veces tienen formulaciones muy particulares que de alguna manera son más complejas. ¿Cuál es la diferencia que ustedes creen que importante que existe entre los líquidos y gases a nivel molecular? ¿Cuál sería una de las más importantes? La densidad. La diferencia entre El orden de sus átomos. Densidad, cada uno tiene una densidad. ¿Qué más? ¿Qué puede hacer? ¿Hay El algo? orden de sus átomos. El orden de los átomos. ¿Cómo así? Porque en un gas están más separados y no necesariamente están cerca, pero en un líquido están parcialmente separados, pero es muy mínimo. Por eso tienen esa particularidad de poder moverse y tienen como viscosidad o algo así. Ok, vamos a ir por esa idea, que es acertada. Yo tengo, por ejemplo, aquí un tanque, digamos, cerrado. Tengo agua, ¿sí? Y resulta que voy a
voy a calentarla. Si es así, el resultado que yo podría tener sería, obviamente que este tanque debe soportar la presión que se va a ejercer. Tendría entonces el agua estaría en estado gaseoso y, como como bien dijiste, en este caso las moléculas van a estar más separadas. Aquí, por ejemplo, hay una energía calórica, que eso ya lo vamos a ver después, mayor. Pero justamente aquí hay algo interesante, partiendo de este hecho y el comportamiento del caso del líquido y gas. Aquí, y lo habían comentado, sí, la densidad es verdad, la densidad en uno es diferente porque, fíjense, tenemos el mismo elemento en un estado diferente, pero la densidad, al tener un mayor volumen, cambia. Entonces la densidad, por ejemplo, aquí la densidad es mayor y aquí en este caso tenemos una densidad menor, ¿sí? Hay otra cosa bien importante y realmente al punto al que quiero llegar. Hay algo que se llama, no sé si el libro lo comenta, porque esa es realmente la diferencia de la cual parten estos dos al momento de las formulaciones matemáticas. Hay algo que se llama compresibilidad. Compresibilidad, que es una de las muchas características de los fluidos. En el caso de los fluidos, ustedes tienen una gran cantidad de características. La compresibilidad, temperatura, la presión, otras cosas que deben tomar en cuenta, la viscosidad. Entonces se trabó. Vamos a ver. Ya. Viscosidad, masa, peso, densidad, peso específico, gravedad específica. Yo creo que nosotros vimos esto, nosotros íbamos a ver estos dos valores, peso específico y gravedad específica al principio, el cuatrimestre, en el módulo anterior. Yo no me acuerdo si íbamos a hablar del peso específico y gravedad específica. Okay. Yo creo que no. Ok. Lo que sí hicimos, sí comentamos en ese momento era, por ejemplo, trabajamos, y eso fue a nivel de análisis y como tipo laboratorio de las masas, pesos, densidades, eso recuerdan que incluso nosotros podemos comparar las densidades de fluidos utilizando tablas, ¿no? Que eso lo vamos a hacer. Bien, hay un sinnúmero de propiedades de los fluidos que son importantes a la hora de analizarlos, comprenderlos o establecer el uso de cada uno. Uno muy importante, el cual difieren los líquidos y los gases, es la compresibilidad. Cuando se habla de compresibilidad, imagínense que yo tengo una masa de un elemento y yo trato de comprimirla. Imagínense que yo tenga un tubo y yo trate de comprimir esa masa. Si ustedes tienen, por ejemplo, vamos a decir, hielo, o tienen agua en estado líquido, va a ser muy difícil comprimir ese fluido. ¿Sí? Va a ser muy difícil comprimir ese fluido. ¿Por qué? Precisamente por esa característica de que esas moléculas están muy cerca, muy pegadas, muy cercanas unas a otras. ¿Sí? Entonces, cuando yo trato de comprimir, me va a ser difícil. Casi que va a ser imposible. Se puede comprimir, pero casi que es imposible. Pero en el caso de los gases, aquí sí yo tengo una diferencia. Los gases sí se pueden comprimir. Entonces, específicamente en el caso de los líquidos versus gases, nosotros podemos decir que los gases son compresibles. Y que los líquidos entrarían dentro de la gama de incompresibles. Aquí es una M. ¿Sí? Entonces, eso es una diferencia muy importante.
Por eso es que en algunos casos, algunas fórmulas que ustedes tenemos para el caso de los líquidos no las podemos utilizar para los gases, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ir viendo. Bien, otra cosa. Yo no sé si alguien de ustedes hizo, por ejemplo, cuando estaban en la escuela, un proyecto con jeringuillas. ¿Alguien llegó a hacerlo? ¿O ha visto esos proyectos con jeringuillas? Sí, me parece que sí. Sí, el de los ejemplos. Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, que como uno, bueno, si lo han hecho ustedes o lo han visto, uno coloca unas jeringuillas de manera tal de que mueva de repente otra jeringuilla al extremo y esa jeringuilla a su vez mueva algo, que puede ser como una especie, eso puede ser como una especie de, muchas veces como hay una especie como de grúa. Esto está bien feo dibujado, ¿no? Ni se entiende que es una grúa. Vamos a ver, vamos a ver rápidamente. Vamos a borrar eso. De repente se tiene como una especie de elemento que mueve esto y luego algo así. Que es como para agarrar algunas cosas, que parece como un brazo, ¿sí? Y lo que se hace es que ese brazo se mueve utilizando energía, digamos, hidráulica, ¿no? Entonces, lo que hace usted es que en este lado usted aprieta, ¿no? La palanca, y la palanca aprieta la jeringuilla y el fluido se va a mover y va a mover entonces el elemento que estoy queriendo hacer. Puede ser una mano con dedo, depende de cuántas jeringuillas hago, depende del diseño de lo que estoy haciendo. Uno de los grandes problemas, por ejemplo, y eso lo he visto en proyectos de los muchachos en el caso de ingeniería, más que todos que han trabajado ese tipo de proyectos, es que vamos a decir que se trabaje con agua, ¿no? Ah, perfecto, vamos a trabajar con agua y mueve esto, excelente. En el caso de los líquidos permiten, como son incompresibles, permiten transmitir la fuerza de un extremo a otro con más eficiencia. O sea que si yo quiero mover cosas pesadas, yo necesito líquidos, no puedo usar gases. Es por ejemplo en el caso de la energía hidráulica. Nosotros tenemos aceites hidráulicos altamente incompresibles para poder mover maquinarias y cosas, ¿no? De repente luego veremos un ejemplo, que en el libro menciona algo de eso. El caso de los gases no, pero a veces se pueden usar sistemas de eso. ¿Qué pasa? Uno de los grandes, por ejemplo, problemas que tenemos a la hora de hacer esos proyectos es que, ¿cuál ustedes creen que sería el peor problema que le puede pasar? Si es que alguien ha tenido la experiencia. ¿Por qué el proyecto falla? ¿Ah? Que se salga el taponcito de la jeringa y se bote todo el agua. Yo qué sé. Puede ser algo de eso. Vamos a suponer que esto es agua, todo aquí, ¿verdad? Uno de los grandes problemas realmente es que, imagínense, esto es una sección de la tubería. Uno de los grandes problemas que existe al momento de hacer estos proyectos, que es el único cuidado de repente que hay que tener, puedes mover cosas relativamente pesaditas, ¿verdad? Por el principio que dijimos. El problema es cuando en esa tubería entra aire, que puede ser por un huequito, puede ser que ajusté y de repente tengo una bolsa de aire allí, ¿no? ¿Qué sucede? Cuando yo tengo ese aire dentro de la tubería, van a haber espacios allí dentro del propio fluido. ¿Se ve eso, no? Entró aire y fíjense Sí. que lo que sucede. Como los gases son compresibles, yo voy a estar apretando del otro lado y resulta que del otro lado no se mueve absolutamente nada o muy poco según la construcción que yo tenía originalmente de ese prototipo. Entonces es un problema que sucede mucho. De repente el proyecto funcionaba, voy a ajustarlo nuevamente, abrí y quedó unas burbujas de aire dentro de esa jeringuilla y o tubería. Ya
esto para el campeón, porque ¿qué pasa? Cuando yo esté tratando de apretar este lado, este señor que está aquí, esos intersticios que tenemos allí, van a comprimirse, se van a comprimir, y resulta que no voy a poder transmitir la fuerza como quería originalmente. Entonces, eso es un poquito, una manera muy práctica o comentario muy práctico analítico de cómo en la vida real puede pasar algo como eso. Es, por ejemplo, en el caso por ejemplo, en el sistema circulatorio. ¿Qué sucede? ¿Qué caso, por ejemplo, tienen ustedes que puede pasar esto en el caso del sistema circulatorio? Hay un caso muy, muy particular. ¿Qué pasa eso? Que se llena de aire Sí, cuando no te aplican bien la canalización, lo hacen mal tal vez. eso puede ser. Otro ejemplo es, por ejemplo, el caso de la gente que bucea. Yo no sé si ustedes saben que cuando va a grandes profundidades hay que tener, ni tan grandes, cuando se va a ciertas profundidades se tiene que tener un protocolo de descompresión. Eso quiere decir que tiene que tener mucho cuidado cuando va subiendo, tiene que hacerlo paulatinamente. ¿Por qué? Porque si suben muy rápido, resulta que se producen gases que entran dentro del torrente sanguíneo, y muchas veces esas burbujas, vamos a llamarlas pequeñas burbujitas, pueden viajar hacia el cerebro, que crearían lo que llamamos un derrame. Eso tiene otro nombre. Aneurisma. Sí, y otro nombre también. Cuando es general, vamos a llamar aneurisma, será. Sé que tiene otro nombre, ¿no? Pero lo que conocemos como un derrame, pues normalmente, los que de repente no estamos en el área de medicina como tal, puede ser en el cerebro, o quizás también en alguna arteria importante, ¿sí? O el corazón también. Entonces, son algunas cosas. Yo tengo un conocido, un conocido que le dio un ataque, un pequeño ataque, no fue muy grave, fue leve, le dio el clásico dolor en el brazo izquierdo, pero fue porque no siguió el protocolo de descompresión. Sí, así que eso es algo que realmente es un deporte que yo no practicaría nunca. No sé, me da mello. Ni eso ni el bungee, ninguno de los dos. Eso no me meto ni loco en nada de eso. Pero es para que ustedes vean algunos de del análisis de los procesos líquidos, gases también que se pueden de alguna manera implementar en el cuerpo también. Entonces, que son importantes de alguna manera analizar. ¿Ok? Entonces, eso es para darle la perspectiva más o menos de cómo funcionan unos y otros. En el caso del sistema, otra cosa muy importante también, una de las grandes diferencias que vamos a ver es esta, la de líquidos y gases, pero otra también es cuando estos fluidos están en reposo y cuando están en movimiento. Cuando están en reposo, nosotros de alguna manera podemos aplicar sumatoria de fuerza igual a 0, digamos, por decir algo. Pero cuando ellos están en movimiento, entonces nosotros tenemos que hacer otro tipo de análisis diferente, ¿sí? Otro tipo de análisis. Entonces, importante, ok, ver líquidos, gases, ok, son líquidos. Está en reposo, movimiento, está en movimiento. Entonces, dependiendo de cada caso, yo tengo que hacer un análisis respectivo. Si yo tengo, por ejemplo, un tanque y tengo de repente un fluido aquí y un fluido acá, vamos a decir que tenga agua y aceite, y aquí aceite, yo aquí puedo hacer un análisis
de fluidos estáticos. Para el caso de el cuerpo humano, entonces yo tengo, si nos fijamos en el sistema, en el caso del sistema circulatorio, yo tengo allí entonces que hacer un análisis de tipo cinemático, ¿sí? ¿Por qué? Tengo fluido en constante movimiento. Tengo presiones en diferentes puntos, velocidades, etcétera. El corazón funciona, hace las veces hidráulica como si fuera una bomba. Entonces, son algunos detalles que nosotros vamos a ver. Entonces, para esto, entonces requeríamos alguna formulación. ¿Ok? Eso nada más para dar este pantallazo que creo que es importante, saber cómo nosotros vamos a ir definiendo este capítulo. ¿Ok? Bien. Siguiendo un poco el orden de lo que tiene el libro, voy aquí a hacer algunos apuntes para que no se me pase nada. Ya hablamos del caso, por ejemplo, en la sección 1 habla de los estados de la materia. Hicimos un pequeño paréntesis allí. En el 2 habla de densidad y la relación que tiene con la masa y el volumen, y también la presión, que me parece que nosotros esto sí lo habíamos visto, nada más para hacer un recorderis. Cuando nosotros definimos densidad como tal, nosotros sabemos que la densidad es masa entre volumen. ¿Sí? Esto es muy importante, la densidad. El uso de las unidades. Vamos a ver, van a haber diferentes unidades y nosotros vamos a trabajar más que todo con el sistema internacional. En el caso de las unidades, tenemos que recordar el caso de las conversiones. Cuando tenemos que hacer algún tipo de conversiones, tenemos que tener alguna tabla a mano. El libro tiene una tabla, por ejemplo, de volúmenes y también de masas, creo, para transformación de un sistema a otro y dentro del propio sistema. Aquí generalmente buscamos kilogramos y el volumen muchas veces lo colocamos como metro cúbico. Entonces, la densidad puede estar en kilogramos sobre metro cúbico. También puede estar en, por ejemplo, en gramos sobre centímetro cúbico. Esto de repente lo vamos a ver de alguna manera común. ¿Me iba a decir algo? ¿Alguien? Iba a preguntar, eso que había puesto disque P igual a FA, ¿qué era? No, todavía no lo he explicado. Ah, ok. Ajá, tenemos la densidad, por ejemplo. Otra propiedad importante que vamos entonces a introducir hoy va a ser esta que está aquí, la de presión, ¿sí? En el caso de la presión la definimos básicamente como un esfuerzo por unidad de área, ¿sí? Vamos a colocar color negro aquí. Si la presión es igual a fuerza entre unidad de área, podríamos tener ahí como unidades. Vamos a decir, en el caso de la fuerza la podemos colocar como kilonewton. Y en el caso de la área la podemos colocar como metros cuadrados. Otra forma de colocarla podría ser también tener newton sobre metros cuadrados. ¿Sí? Entonces, sí, lo que hay que recordar, importante aquí, unidad de fuerza arriba, unidad de área en la parte de abajo. ¿Ok? Eso sería para el sistema, en el caso del sistema internacional. De aquí yo puedo despejar la fuerza también. Fuerza sería presión por área. En el caso tal de que yo requiera encontrar la fuerza que se ejerce, por ejemplo, sobre un área definida. Que vamos a hacerlo casi inmediato, ¿ok?
algún ejemplo con respecto a esto. ¿Qué otra cosa tenemos importante? Ya que estamos hablando aquí de presión. Cuando nosotros hablamos de presión, hay tres definiciones de presión importantes. Tenemos lo que sería la presión absoluta, la presión atmosférica y la presión manométrica. ¿Sí? Tenemos esas tres presiones: absoluta, atmosférica, manométrica. En el caso, vamos a ver cuál sería la diferencia entre ellas, porque parece que, bueno, ¿qué será? ¿Qué enredo, no? Vamos a hacer un pequeño diagrama aquí. Vamos a decir que yo tenga un tanque. Aquí yo tengo un tanque. Y yo tenga, vamos a decir, un fluido, ¿ok? Fíjense, el primer caso es un tanque. Abierto. Aquí voy a colocar un tanque cerrado. Y esto para hacer un ejemplo claro de diferencia entre gases y líquidos. Fíjense. Tanque cerrado, un tanque sellado. Un tanque a presión también se le puede llamar. Donde yo tenga vapor. No, puede ser vapor húmedo, no. Vamos a poner gas completo, ¿ok? Entonces, aquí yo tengo esto. Bien. Y aquí va algo importante. Yo creo que me parece que no sé si yo lo llegué a ver en un diagrama en el libro. No me acuerdo. Creo que no. ¿Qué pasa con la presión? Vamos a ver el caso del tanque abierto. Aquí yo tengo un tanque. Imagínense que usted tiene un tanque, está abierto. Y yo quiero analizar, vamos a decir que yo tengo mi punto 1 aquí, tengo mi punto 2 acá. Acá yo voy a colocarle, voy a decir que aquí este es el punto A y este es mi punto B. Bien, en el caso del tanque abierto, ¿dónde yo tendría mayor presión? ¿El punto 1 o el punto 2? En el punto 2. Punto 2. Ok, y lo podemos compararlo al caso del buceo, ¿no? Lo que habíamos hablado hace un rato. Si usted bucea, mientras más profundidad usted adquiera, o esté, mejor dicho, la presión a la que usted va a estar sometido va a ser mayor, ¿sí? Bien, eso es importante para poder definir lo que tenemos arriba, ¿no? Eso de las presiones atmosféricas, manométricas y absolutas. Bien, en el caso del tanque cerrado, yo no tengo agua, sí, en forma de vapor, ¿ok? Sí, pero en estado gaseoso. ¿Dónde sería mayor la presión, el punto A o el punto B? Punto A. El punto A. Ambos. ¿Ah? Bueno, en ambos. Ambos. ¿Ambos sería igual? Sí. Sí. Ok. En este caso, que es bien interesante, precisamente por las características que nosotros comentábamos, ese gas, imagínense que ese gas está expandido en ese volumen fijo. Él va a ejercer la misma presión para todos lados. Y un comentario importante: cuando nosotros analizamos, por ejemplo, el punto A,
esa presión del gas va a ser siempre perpendicular a la superficie de contacto. Entonces, esa presión siempre va a ser perpendicular a la superficie de contacto. Si yo tuviera, por ejemplo, una superficie curva como esta, esa presión va a actuar, fíjense, perpendicularmente a esa superficie de contacto. Entonces, en este caso, sería de esta manera. Bien, eso es bien importante porque describe una diferencia importante cuando se va a hacer un análisis de presión entre los líquidos y los gases. Ok, bien, es un comentario. Vamos nuevamente a la definición que tenemos de presión. Yo tengo que, en el caso de la presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. ¿Sí? La presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Esa presión manométrica, ¿eso qué es? Bien, vamos a ir viendo esto. Probablemente de estas tres la que sea más sencilla de definir es la presión atmosférica, porque simplemente, ¿cómo podríamos definir la presión atmosférica con nuestras palabras? Es la presión debido a, digamos, al medio que nos rodea, ¿no? Así que la presión atmosférica siempre va a estar ligada al medio circundante. Esa presión atmosférica, y vamos a colocar aquí, es de yo uso 101 kilopascal. Yo uso 101 kilopascal. Déjenme ver. En el caso del libro, 1.0. Sí, 1.0. En el caso del libro, vamos a usar la que tiene el libro. La presión atmosférica es de 1.013 por 10 a la 5 pascales. Ajá, pascales. También puede ser 14.7, creo, libras sobre pulgada cuadrada. ¿Cuál es la del libro? Esta, la que estoy poniendo. Estoy poniendo las del libro. Yo uso 1.01 kilopascales generalmente. Que es lo mismo, casi, ¿no? Este 3 no. 14.7 libras sobre pulgada cuadrada. Bien, aquí algo importante. Pascales, recuerden que Pascal es Newton sobre metro cuadrado. ¿Sí? Pascal es Newton sobre metro cuadrado. Así que cuando uno quiera trabajar, y eso lo vamos a hacer en el transcurso de estas clases, cuando uno quiera de repente encontrar esfuerzos o áreas, etcétera, es importante colocar pascales en función de Newton sobre metro cuadrado para que se pueda eliminar las variables y podemos encontrar entonces las variables con las unidades, perdón, que estamos encontrando. Entonces Pascal es lo mismo que Newton sobre metro cuadrado. Esto es esencial. Y en el caso de libras sobre pulgada cuadrada también es conocido, que creo que ahí no lo mencionan, como PSI. Este PSI viene del inglés que dice pounds per square inch. Per square inch. Cuadrado, square de cuadrado, inch. Entonces, este PC viene del inglés. Es un término muy común para el caso del sistema inglés. De repente, si ustedes en algún momento les habla de PSI, saben que es libra sobre pulgada cuadrada. Que en el caso de la presión atmosférica es de 14.7. Esta presión atmosférica que lo estoy colocando ahí es a nivel del mar. ¿Sí? Si ustedes no tienen esa información y la necesitan, colocamos esto como un valor, como el valor del problema.
como presión a nivel del mar. Creo que como un montón de detalles. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo me voy a escalar al Himalaya? Estoy a 5.000 metros. Además que hace mucho frío, ¿no? Y la presión, la presión acá arriba, ¿sería mayor o sería menor? Mayor. Mayor. Era menor la presión y menos oxígeno. Así que puede sufrir hipoxia. Sería menor la presión. Muy bien, excelente. Así es. La presión, en el caso de mayores alturas, la presión es menor. Usted tiene menos moléculas de oxígeno disponibles. Aquí imagínense como si tuviéramos más cantidad de moléculas disponibles de oxígeno. En el caso de alturas no lo tenemos. Por eso es que muchas veces, por ejemplo, si por ejemplo, en el caso de los jugadores que van a competir en lugares altos, vamos a suponer que Bolivia, Bolivia, puede ser Ecuador, alguna región, depende, porque también depende el área. Usted tenga un lugar donde la altura es mucho más de la que usted está acostumbrado. Nosotros, imagínense, nosotros estamos a nivel del mar. Canadá, pues, por ejemplo. Depende. Porque por ejemplo, en Ecuador tienes lugares bajos, en Perú también, pero también tienes lugares bien, bien altos. Por ejemplo, tienes Cusco, Machu Picchu. Y una de las características, por ejemplo, si uno no está acostumbrado, es que apenas aterriza, el primer momento que aterriza, pequeños hilitos de sangre en la nariz, un pequeño sangrado, en el caso de las mucosas, la falta de oxígeno, como mencionaba compañero, de repente no va a tener una cantidad de oxígeno como en la parte de abajo. Yo creo que era Jonathan el que comentaba eso. Y una de las sensaciones es que usted de repente se queda sin aire, porque los pulmones de repente no están acostumbrados a esa situación o circunstancia. Entonces, la presión en ese caso, a esas alturas, sería una presión mayor. Esa presión atmosférica me refiero, si uno tuviera que utilizarlo. Entonces, habría que tener ese dato, por ejemplo, si uno quisiera hacer ese análisis. En términos generales, entonces las presiones que podemos utilizar son estas que están aquí, la presión atmosférica. Entonces, fíjense, un poquito la diferencia entre uno y otro, y eso tiene, en este caso recuerden que el gas no es como el caso que vimos de A y B, que estaba comprimido en un volumen, en cierto volumen. Aquí ahora sí tenemos diferencia de altura, movimiento de los vientos, etcétera, que la humedad, que también podría influir en ese caso sobre la presión que existe en un lugar específico, en un momento específico. Entonces, presión atmosférica. La presión manométrica podemos llamarla o entenderla como una presión que se debe a cambios en los fluidos o cambio de posición dentro de los mismos. Voy a explicar un momentito eso. Posición dentro de los mismos. Bien. ¿A qué me refiero con eso de cambio de posición entre los mismos? Por ejemplo, en este caso, aquí, yo sé que en el punto 1 y en el punto 2 yo tengo presiones diferentes y ustedes tuvieron claro de que la mayoría, que en el caso del punto 2 yo voy a tener una mayor presión. Esta diferencia de presión que yo tengo del punto 1 al punto 2 va a ser básicamente por un cambio de posición dentro del fluido, ¿sí? Dentro de mi sistema.
por ejemplo, si yo tengo un sistema sellado y yo tengo una tubería que va hacia un extremo, ¿qué pasa? Aquí yo tengo estoy por ejemplo, en una posición, aquí hay un cambio de posición, y eso lo vamos a ver después, en el caso de las fórmulas que definen la presión como cambio de, digamos, de altura vertical por la densidad del fluido que estamos manejando. Entonces, la presión es siempre que haya, por ejemplo, usted se mueva de un punto a otro dentro de un fluido, y fíjense, y aquí básicamente, fíjense, podemos tener, puede ser para los gases también, porque en este caso hay un cambio de posición, y en el caso de la presión atmosférica, a pesar de que estamos hablando, vamos a decir, en términos generales de gases, sí hay un cambio de presión, muy pequeño, sí, tal vez, pero podemos mantener este principio. Entonces, siempre que yo mueva un punto de análisis a otro dentro de un fluido establecido, o dentro de varios fluidos, porque también vamos a ver que podemos tener varios fluidos con densidades diferentes, yo voy a tener presión manométrica, una presión manométrica que se va a ejercer. Por ejemplo, ¿cuál sería la presión manométrica en el punto 1? ¿Habría presión manométrica o no? ¿Creen ustedes? Creo que no. ¿Crees que no? ¿Qué más opina? Es de 1.013 por 10 a la 5 pascales. Ok, 1.013. ¿Qué más? ¿Otra opinión? Yo digo que se mantiene, o sea, que no hay, pues. Que no hay. Ok, y esto es bien importante para el análisis que vamos a ir haciendo poco a poco. ¿Sí? Fíjense que yo no me he metido a fórmulas ni nada del libro todavía, tratando de explicar esto para poder que al momento de abordar los problemas se entienda. ¿Qué sucede? Nosotros habíamos mencionado un punto 1 y un punto 2 acá. Vamos ahora un poco al caso de la definición de la presión absoluta. La presión absoluta es la presión total, es la presión completa que va a ser la suma de la presión atmosférica y la presión manométrica. ¿Ok? La presión manométrica, antes de seguir, ahí uno la puede relacionar a esto. A presiones medidas por aparatos, vamos a llamar manómetros, por aparatos, y entre paréntesis manómetros se les llama. En medicina, pues, los médicos y las enfermeras utilizan el esfigmomanómetro para conocer la presión de las personas. ¿Me dijiste? El esfigmomanómetro. Eso sería un tipo de manómetro para medir la diferencia de presiones. Presiones medidas por aparatos, manómetros en el sistema. Y luego vamos a ver más adelante también que las unidades, por ejemplo, cuando trabajamos en el caso de sangre, también van a cambiar un poco con referencia a lo que tenemos aquí. Tenemos en este caso, por ejemplo, tenemos barómetro, milímetro de mercurio, ¿sí? También tenemos el caso de atmósfera no para ustedes no tanto. Pero vamos a decir que todas esas presiones que midan los aparatos son presiones de alguna manera manométricas, uno puede asociar a eso. En el caso del punto 1, en el punto 1, vamos a colocar punto 1, la presión manométrica va a ser igual a 0. Esto es bien interesante y bien importante. Fíjense, en el punto 1 mi presión manométrica va a ser 0. ¿Ok? En el punto 2, obviamente no sé, pero sí va a tener un valor, ¿no? Aquí no la tengo. Aquí va a tener un valor, pero que va a depender de dos cosas en este caso. Esta presión, y eso lo vamos a ir viendo, va a depender de la densidad del fluido y la altura
la altura es vertical, pero voy a colocar esto de todas maneras. Vertical. Porque esto es bien importante. ¿Sí? Esto es bien importante. Esto va a depender, esa presión en el punto 2 va a depender de la densidad, presión manométrica, me refiero, la densidad de este fluido y la altura que existe entre el punto 1 y el punto 2. ¿Ok? Entonces, en el punto 1 yo tengo una presión manométrica igual a 0. ¿Cuándo la presión manométrica es 0? Cuando está en contacto con la atmósfera. ¿Sí? Si está en contacto con la atmósfera, la presión manométrica es 0. Imagínense que ustedes quisieran medir la presión, es como si ustedes quisieran medir la presión y usted nada más simplemente tiene el aparato colocado y no lo tiene en el brazo de alguien, o si está en un sistema, el manómetro lo tiene por ahí. La presión que va a leer ese aparato va a ser 0, ¿sí? Esa presión va a ser 0. Eso no quiere decir que la presión total sea 0, porque sí tenemos, fíjense, alrededor de nosotros una presión atmosférica. Entonces, aquí, en el caso del punto 1, siendo con nuestro análisis, nosotros podríamos decir que la presión absoluta en el punto 1 va a ser igual a la presión atmosférica en el punto 1. ¿Por qué? Porque tenemos que la presión manométrica en 1 es 0. ¿Sí? ¿Se entiende ese concepto que tengo aquí? La presión absoluta atmosférica y manométrica. ¿Chicos? Sí. ¿Sí? ¿No? Sí. Ok. Entonces, importante, diferencia entre presión absoluta, atmosférica, manométrica. En el caso de la presión absoluta del punto 2, yo voy a tener que, va a ser la presión atmosférica más la presión manométrica en el punto 2. Y aquí voy a quitar esa presión atmosférica 1, porque la presión atmosférica es va a ser la misma para todos esos casos. Se me pierde el borrador aquí, ¿qué pasa? No sé, bueno. En ese caso la presión atmosférica va a ser la misma. Esto y esto va a ser la misma presión. ¿Sí? La presión atmosférica se mantiene. La presión atmosférica se mantiene en ese caso. Así que eso es importante con referencia a las presiones. Ok. Bien. Vamos a analizar un poco cómo encontramos esa presión manométrica que les estaba comentando. En ese caso yo tengo que la presión manométrica va a depender de dos cosas. Continúo por aquí mismo. La presión manométrica va a depender de, lo había dicho, de la densidad del fluido y de la diferencia de altura. ¿Sí? Ok. Y vamos a ver cómo sería o cómo es la formulación. Vamos a decir, presión es gamma por H. No hemos usado gamma, así que lo voy a dejar en función de la densidad. La densidad por la gravedad por H. ¿Sí? Entonces, esta fórmula la estamos introduciendo también. Esta fórmula es importante. Bien. Donde yo tengo que ρ sería la densidad del fluido. G la gravedad.
H, altura. ¿Sí? Entonces, esto es vital. Ok. Voy a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a decir que tenemos agua en un tanque con esto está bien lento, esta pluma está lenta, en internet está. Tenemos agua en un tanque con 1.00 metros de radio y 5.00 metros de altura. Y se quiere encontrar presión manométrica en el fondo. 2, presión absoluta en el fondo. ¿Ok? Bien. Dato importante, recuerdan la densidad del agua, ¿cuánto es, verdad? 1. Es de 1000 gramos por centímetro cúbico. metros Kilogramos por cúbicos. centímetro, por metro cúbico. Muy bien. Ok, tenemos 1000 kilogramos por metro cúbico. Ok. ¿Cómo encontramos la presión manométrica en el fondo? ¿Qué sería más fácil, encontrar la presión manométrica o la absoluta? La manométrica. La manométrica, la podemos encontrar primero. Ok. A ver si podemos llevar por lo menos flotabilidad. El 7 ya tiene que ir con movimiento. Fluidos estáticos hasta el inciso C. Bien, excelente. Ok. La presión manométrica sería la más sencilla de trabajar. Y aquí les voy a hacer un comentario importante. Al momento de usar la presión manométrica, y me gustaría que recordaran eso. Si yo me muevo de un punto a otro, qué terco esto. Y me muevo hacia abajo, ¿sí? Fíjense, si yo me muevo hacia abajo, la presión aumenta o disminuye. Aumenta, habíamos dicho, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, aquí una presión 1, la presión 2, como va a ser aumentar, yo le sumo Rho GH, ¿sí? Esto se le suma. Pero si yo estuviera de un punto, vamos a decir un punto a un punto B, y el punto B está más arriba que el punto A, la presión B manométrica, recuerden que esto es manométrico, la presión B va a ser igual a, perdón, vamos a, sí, bueno, estoy acá, vamos a suponer que esta es la presión en A, la presión en B, vamos a ver aquí, para estar claro, no haya confusión.
aquí la presión 2 va a ser igual a la presión 1 más ρGH, ¿sí? Si yo voy a colocar aquí, por ejemplo, yo tengo la presión A y quiero encontrar la presión B va a ser igual a la presión A menos ρGH, ¿sí? Si bajo, sumo ese término. Si subo, resto ese término. Cuando voy bajando, tengo mayor presión, ok, positivo. Cuando voy subiendo, tengo menor presión, negativo, ok. Entonces, importante. Aquí vamos a llamar, aquí esta expresión en el fondo, vamos a llamar esto F, no sé, y esto vamos a llamar el punto A. Si nosotros hacemos el análisis de presión manométrica, para iniciar vamos a hacer nuestro análisis de presión manométrica. Yo sé que la presión manométrica en A es de ¿cuánto? 0, ¿verdad? 0. Manométrica, ¿no? Y la presión manométrica en el punto F sería igual a la presión manométrica en A, que ya sabemos que es 0, más ρg por H. O sea que esto sería 0 más 1000 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad. Vamos moviendo esto para acá. 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Por la diferencia de altura, que en este caso sería 5 metros. 5 metros. Ok, ¿cuánto daría aquí eso? $49.050. Ok, 49.050. Y aquí esto va a ser importante en cuanto a las unidades. Aquí nosotros tenemos como unidades quedaría, fíjense, nada más para que vean. Tengo kilogramo, metro cuadrado, metro cúbico, segundo al cuadrado. Esto si lo Esto no hay que hacerlo todas las veces, nomás la podemos hacer por aquí para de repente. Aquí yo tengo kilogramo, vamos a ver, a ver. Kilogramo, aquí puede ser, ¿cómo lo coloco? Kilogramo, metro. No es kilogramos sobre metros por segundo cuadrado. Eso ahí quedaría como, fíjense, kilogramo metro sobre segundo cuadrado es newton sobre metro cuadrado. Ya habíamos dicho que esto es pascales, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense, esto no es que hay que hacerlo cada vez, nada más para que vean cómo trabajamos con estas unidades. Si yo tengo kilogramos, aquí quedaría metro cuadrado, metro cúbico.
yo tengo que esto lo puedo reescribir como kilogramo, multiplico ambos lados por, divido entre metros, arriba y abajo, para que quede metro, metro cuadrado, kilogramo, metro segundo al cuadrado es newton, y metro al cuadrado es metro cuadrado, como en unidad de área. Entonces yo tengo que newton sobre metro cuadrado sería pascal. En otras palabras, aquí yo tendría entonces 49.050 pascales. Eso sería mi presión manométrica. Para entonces encontrar, voy a continuar en verde para saber qué es consecución de esto. Para yo encontrar mi presión absoluta, en el punto 2, yo sé que es la presión manométrica más la presión atmosférica, que no lo voy a poner subíndice, porque la presión atmosférica se mantiene igual. Aquí yo tendría entonces 49.050 pascales, más la presión atmosférica. Habíamos dicho que la presión atmosférica era ¿cuánto? 1.13. 0,1, 10 a la 5. Sí, no, por 10 a la 5, ¿verdad? Sí. Por 10 a la 5 pascales. Y con eso entonces yo encuentro mi valor completo. Esto por 10 a la 5 sería lo mismo que 1, 2, 3, 4, 5, 10.000. Cero, 13, 0, 0. 101.000, ¿verdad? Sí. Sería 101.300 pascales. Ok, ¿cuánto me daría entonces ese valor completo allí? 4,96 por 10 a la 9. Porque es un número bien grande. Por 10 a la 9. Ah, y hay que A mí- sumarlo, sorry, lo multipliqué, sorry. Hay medio 15.350. 150.350. Ah, ¿cuánto? Perdón. 150.350. Pascales. Sí, me corroboran eso. Si es así, entonces sería 1.504 kilo. No, Sí, hay medio bueno, 150. kilopascales. Que yo siempre estoy acostumbrado a trabajar en kilopascales. Eh, también sería 1, 2, 3, 4, 5, 1.53 por 10 a las 5 pascales, ¿verdad? Lo mismo, ¿no? Es mejor que trabajen ustedes con pascal en vez de kilopascal. Más adecuado para ustedes trabajar en pascal. ¿Me puede poner un momentito la ecuación de lo de manométrica que está a la izquierda? Un Esta, poquito más. No, un poquito más. De cuando puso lo de subir y bajar. sí, Ahí. esta. Ajá. Es que esto no está tocando y se mueve. Gracias. Ok. ¿Se entendió ese caso, muchachos? Sí. ¿Sí? Ok, muy bien. Otra cosita. A ver. A ver, con la presión. Ajá. Ok. Vamos a continuar con este problema. Aprovechando que lo tenemos ahí. ¿Qué pasa si queremos encontrar
tengo que escribir lento porque la velocidad interna no me acompaña. Si queremos encontrar la fuerza que el fluido ejerce sobre el fondo del tanque utilizando dice, si queremos encontrar la fuerza que el fluido ejerce sobre el fondo del tanque utilizando la presión en el fondo, ¿cuál sería? Yo lo encontré con la ecuación que usted vio antes, profe, y me dio 4.7. ¿Cómo? Me dio 4.7 con la ecuación que nos dio antes de predicción. Igual a 4.7. la fuerza entre el área. ¿Qué cosa te dio 4.7? La fuerza sería en Newton, ¿no? Sí. Ok, vamos a ver, tenemos fuerza. Dijimos que era igual a ¿qué? Presión por área, ¿no? Sí, despejando de la fórmula, que teníamos presión igual a fuerza entre áreas, cuando despejamos fuerza sería presión por área. En este caso tenemos que utilizamos la presión, ¿verdad? Que sería en este caso la absoluta. Kilopascales, aquí podemos colocar, no, perdón, kilopascales no vamos a utilizar, usemos esta. Estoy acostumbrado a usarla de esa manera. Aquí era 4, ¿eh? Voy a colocar aquí todos los valores completos porque todavía estoy desarrollando problemas. Cuando voy a buscar un valor adicional, utilizo todos los decimales que tengo ahí conmigo acumulados. Tengo que pascal es newton sobre metro cuadrado. Vendría a colocarlo de esa manera. Y tengo, aquí es importante, en el caso del fondo del tanque, yo tengo que el fondo del tanque va a ser circular, ¿no? Así que realmente este es el área que me interesa a mí analizar, ¿verdad? El área de círculo. Esa área sería pi r al cuadrado. El radio era 1 metro, ¿no? Sí. Entonces aquí yo tengo que el área va a ser pi por r, que es 1 metro, al cuadrado. ¿Ok? No sé cuánto sería eso. Eh, 472.34 por 10 a la 3. O sea, si pongo el pi en 3.1416. 4 puntos. 472.34 por 10 a la 3. Así. Yo no tengo lo mismo que te había dado, ¿no? ¿O no? 405. 10 a la 5. Ahí sería por 10 a la 5. 4.72. ¿Qué venía después del 2? Podemos poner un decimal más ahí. 3.3. Punto 3. ¿Cómo así? Después del 2 viene un 3. Sí. Aquí, Sí. 3. Ajá, ok. Ajá. Por 10 a la 5. ¿Cómo que por 10 a las 5? ¿Sí? No. No. 4.72, 3 por... No. A ver. Queda así mismo, ¿no? No, queda por 10 a la 5.
aquí yo no, ya, vi el error. Aquí puse un punto cuando lo estaba colocando sin... Aquí va 1, ese. Sí, ¿verdad? Ajá. Ahí sin el. Ok. Ajá. Y ahora sí. O 10 a la 5 newton, ¿verdad? Sí. Ok. Bien, entonces de esa forma yo podría encontrar entonces la fuerza en el fondo en función de la presión y el área. Si yo tengo la presión, por ejemplo, en el fondo, yo puedo, como en este caso, puedo encontrar la fuerza, o viceversa. Si yo tengo la fuerza, por ejemplo, la máxima fuerza que puede esa área soportar, asimismo yo puedo encontrar la presión máxima que puede, por ejemplo, soportar el sistema, para que no colapse, por ejemplo, no colapse el tanque, pues en este caso, ¿no? Bien. Ok. ¿Ha quedado claro entonces? Hoy la clase más que tanta fórmula ha sido más bien como conceptual, porque creo que eso es importante para crear las diferencias o tratar de analizar los aspectos relevantes de este capítulo del libro, que me parece bien importante. Fíjense, por ejemplo, les comentaba el caso de diferencia entre sólidos y fluidos, ¿no? El libro se refiere o hace más hincapié en el caso de los fluidos. Creo que los sólidos nada más habla del caso por ejemplo, los cambios longitudinales de área y volumen a partir de la temperatura. Que, como le dije, no sé si eso se lo voy a dejar de investigación o probablemente lo toquemos. Vamos a ver cómo quedamos con el tema del tiempo. Y hoy sí empezamos a ver pues, el caso de los líquidos y gases, que sabemos que son fluidos ambos, solo que unos son incompresibles, o los llamamos incompresibles porque casi que no pueden comprimirse, pero sí se podría crear un cambio volumétrico con una fuerza, pero ese esfuerzo tenía que ser muy grande. La diferencia entre ellos, por lo que ustedes mismos comentaban, por ejemplo, el caso de los átomos, hace de que el análisis entre uno y otro sistema sean diferentes en el caso de las formulaciones. En el caso de los gases, las formulaciones son un poquito más complejas nada más por su naturaleza. Lo otro que nosotros vamos a analizar en el caso de los fluidos que están en reposo y fluidos que estén en movimiento. Hoy, ¿qué hemos visto? Fluidos en reposo. Nosotros no hemos visto nada de fluido de movimiento, como el caso del torrente sanguíneo, cuerpo humano. Hemos visto más que todo fluidos en tanque. Entonces, en el caso de los fluidos en reposo, podemos utilizar las fórmulas que, por ejemplo, de sumatoria de fuerzas, que lo vamos a ver para el caso de flotabilidad, que va a ser el tema que viene, el subtema que viene. Y nuestras fórmulas de densidad, que ya nosotros habíamos manejado, la volvimos a retomar hoy. Y lo que hemos introducido de alguna manera ha sido las ecuaciones de presión en función de la fuerza y del área, pero también en función de la densidad del fluido y en función de la altura, ¿sí? Y las definiciones que son importantes de presión absoluta manométrica y atmosférica. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? Lo otro, recordando el caso de las presiones y las fuerzas también van a actuar siempre perpendiculares a las superficies de contacto. Por eso es que en el caso del el último problema, cuando queríamos encontrar ese esfuerzo sobre el tanque, si lo vemos de frente, esa presión la podemos llamar como una presión que se localiza en este punto. Vamos a llamarlo el centroide aquí. Por esta superficie esta superficie que además, que por un lado es plana, fíjense, es perpendicular entonces es perpendicular al piso, ¿verdad? Entonces podemos hacer el análisis de esta manera. ¿Qué pasa? Yo tengo esta área y esa presión actúa perpendicular, como si lo viéramos desde arriba. Entonces por eso es que tomamos en cuenta toda esa área para nuestro análisis. Eso no quiere decir que no se pueda encontrar, por ejemplo, área en los laterales, presión en los laterales. También esto tiene unas presiones.
Pero eso no lo vamos a discutir ahora, es un poquito más complejo. Habría que hacer un poco de integración para el caso de superficies, no planas, ¿no? Que este sería el caso. Imagínense, eso sería como una especie de anillo. Entonces, el análisis sería diferente. En el caso de estas superficies planas, pues, no hay ningún problema. No sé qué otra cosa se me escapa. Por ahí había algo más para cerrar. ¿Qué otra cosa? Ok. Damos un comentario en el caso de la fórmula. Por ejemplo, yo sé que la presión es fuerza entre área, y yo sé también que la presión es igual a la densidad, gravedad por cambio de altura de un punto a otro. Si esto es así, yo puedo usar también esta relación. Por ejemplo, en el caso que yo tenga la densidad de un fluido, altura y el área, yo puedo encontrar el esfuerzo de esta manera. Por ejemplo, aquí yo podría despejar la fuerza en el fondo, así. Densidad, gravedad, altura por el área que yo tengo en el fondo. Y si es así, yo no necesariamente hubiera tenido que haber encontrado la presión que yo tenía en el fondo. Entonces, también son maneras alternas de encontrar entonces la fuerza, ¿no? Cuando yo tengo de repente los demás datos. Así que, no sé si queda alguna pregunta de lo que hemos visto hoy, chicos. No. ¿No? No. Igual esto lo vamos a seguir, digo, todo esto va concatenado. Esta fórmula la vamos a tener que seguir utilizando para las otras partes o subtemas del fluido, ¿ok? Bien. Si no tenemos ninguna pregunta, entonces continuamos el sábado. Entonces, tentativamente nuestro parcial sería para el sábado de más arriba, ¿sí? Si no tienen ningún problema con eso. Por mí no hay problema con la fecha del parcial, yo soy generalmente flexible en eso, pero creo que probablemente es lo más conveniente, ¿no? ¿Sí? Sí. Ok. Muy bien. Se ven muy animados hoy, qué bueno. Parece como si Iván los hubiera, no sé, lo hubiera trapeado, lo hubiera agarrado así, remojado y volvió. Tiene unas caras. Ustedes no tuvieron descanso entre la clase de Iván y la mía. Como viste, ¿No han comido? Prácticamente no. No han comido, no, pobrecito. que terminamos como a la 1:10 por ahí. No tuvieron algo ahí para comer, hay unos patacones y algo ahí, ¿no? Sabroso. ¿Usted sabe cuánto Patacón y tiempo café. toman esos patacones? Oye, el patacón es lo más rico que hay. Sí, pero eso Claro no se que hace sí. en un momentito. Oiga, pero ya usted sabe que van a tener un espacio ahí. Usted va preparando los patacones a las 8 de la mañana y ya están listos a esa hora. Entonces ahí medio y nada más de freírlo. Ahí, oiga, No queda claro que igual. sí. No, No, yo he hecho la prueba y no queda igual. bueno, ya no sé. No, vamos a dejarlo ahí mejor. Está bien, chicos, pues que estén bien. Nos vemos entonces el sábado. Si Dios quiere, el Profe, sábado. Ok, hasta luego, nos vemos. Chao, chao. chao. Profe, Ajá, sí. después esto tiene algo. Fluidos. No tiene otra clase, pues. Mecánica de fluidos. En un rato. ¿Por qué? Nada más que Que la aclaración y ya. Sí, dale, dime. en el taller, en el problema 18, era el 18, sí, no sé, fue como que too much complication El problema 18. del taller que teníamos para hoy. Bueno, vamos a ver, vamos a aprovechar que estoy aquí. No es que no se haya llegado a hacer nada, sino que, o sea, Bueno, aunque no me acuerdo, tengo que verlo. Eso, ¿qué página está? Ese fue el que usted comentó en el grupo, profe, el del peso en la punta de los dedos del pie era la normal y que usted dijo que no era el peso. Ah, ok, aquí es el problema. Que hablaba Por del ahí. peso ajá, varios me preguntaron. Aparte, sí. Ajá.
Ok, pero yo no entiendo qué tiene ese problema de complicado. A ver. Bueno, nada más primero hicimos la sumatoria de fuerza en X y en Y, y también logramos hacer la sumatoria de torques. Y se llegó a un punto nada más que se quedaba expresado con la sumatoria de torques, se llegó a expresar que T es igual a 1800 coseno del ángulo que estamos buscando. Y ya eso fue todo lo que se avanzó. O sea, como que lo más... ¿Faltaba algo? O sea, el ángulo no lo encontramos, no encontramos ni el valor de T exacto ni el de N, el de la normal. Ah, no, el de la normal no lo están dando, Lo ni el de más la te lo tensión, daban. el de la fuerza R. Fueron muchas horas pensando en el problema, profe, y no pude resolverlo. 5. Captura de pantalla. Esta. Eso no lo pongo. Lo rojo. Esto sería que 15 grados, así que quedaría como así. Y aquí tengo esto acá. Bien, ok. El sistema sería más o menos así. Tienen esas tres fuerzas, ¿sí? Una de las cosas que les comenté y de repente fue alguna preocupación que tenían era con el peso, dónde colocaban el peso. Cuando yo estoy aislando mi sistema, yo no puedo colocar el peso del cuerpo aquí. Yo nada más tengo que colocar todo lo que sea contacto con esta parte del cuerpo y los esfuerzos que se dan cuando, digamos, separados, ¿verdad? Entonces, teníamos en ese caso estas tres fuerzas que están aquí. Perdón, esta normal la coloqué al revés. Esta normal, la dirección. La dirección de la normal es hacia arriba. Entonces yo tengo esto. Ok. Quizás lo más sencillo, vamos a ver, sería si yo trabajo en ejes X y Y de esta manera. Si es así, entonces la R yo la tendría que colocar en función de dos componentes. Aquí yo tendría R
para ver, sería R coseno de 15, no, seno de 15. Ese sería el plano para el torque o para la sumatoria de fuerza. No, yo no estoy haciendo torque, esta es sumatoria de fuerza, pero fíjate, este es mi eje X y mi eje Y. Si es así, esto sería Okay, R seno de 15. yo para las O coseno distintas, 85, que sería lo mismo, 75, perdón. bueno, si es que yo para las distintas sumatorias yo puse mi eje de referencia distinto. Para el torque sí lo hice así inclinado, mientras que para la de fuerzas lo hice como recto, pues. Ok, yo lo haría de esta manera. Tendría R coseno de 15, seno de 15, que es el único ángulo que conozco. Aquí este ángulo de T no lo conozco, pero sé que es perpendicular a esta línea. Y este de acá, esta línea de N, es igual que esta línea que está acá. ¿Le puedo agregar una observación, profe? Sí, claro. Si ¿Cómo se no? fija, la R no está perpendicular al pie, por lo que no forma un triángulo rectángulo, así que no se puede utilizar el seno de 15, ya que no está Eh, perpendicular al pie. La tensión sí lo ah, está, la R no. esto estaría, ya veo. Eh, ujú. No, entonces los ejes sí van a tener que ser X y Y como tal. Sí. Déjenme ver un momentito. Sí, eso no es perpendicular, tienes razón. Vamos a hacer esto aquí. Que vamos entonces a hacer los ejes de esta manera. Si es así, entonces tendríamos que... déjame poner lápiz. Tendría entonces esta componente, tendría esta componente. Esto sería R coseno de 15 o seno de 65. Y acá R seno de 15. Aquí no tendría problema con la normal, que sería totalmente perpendicular. Y aquí, ajá, el ángulo, bien. Aquí yo tengo entonces que la T iría así, tendría así. Ese ángulo que se forma aquí sería este de acá, ¿no? Este que está aquí sería este, teta. Así que aquí yo tendría T seno de teta y aquí tendría T coseno de teta. Entonces N lo tenemos que es de 700. Aquí yo tendría 700 newton. Voy a ponerlo así feo, no importa, así encima. Tengo 700 newton. Bien, si es así, a mí me conviene hacer, por ejemplo, yo empezaría con ecuación de momento. Podría ser. Yo tengo esto. Yo tengo sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Si es así, yo tengo R seno de 15 menos T seno de teta igual a 0.
Esa sería una. Tendría sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tendría T coseno de teta menos R coseno de 15 más 700 igual a 0. Y tendría sumatoria de momentos, yo lo haría aquí, porque aquí yo tengo tanto el ángulo como la tensión. Sumatoria de momentos, no sé, en ese punto, voy a llamarle T, que no, ese punto no tiene nombre. Sumatoria de momentos en T sería 0. Si es así, yo tendría a ver, aquí es donde viene la parte que hay que tener un poco de cuidado. Sumatoria de momentos en T. A ver. Ok. Si hago sumatoria de momentos en T, T se elimina. Los problemas que tengo son las distancias aquí. Las distancias con el ángulo. Por ejemplo, tengo este ángulo aquí. Y el ángulo acá. 15 grados. Aquí, a ver. El ángulo, aquí tengo, ajá. Este ángulo que se forma aquí es el ángulo teta. ¿Sí? No. Este ángulo que está aquí es el ángulo teta. Así que este ángulo no puede ser teta. Teta está de este lado. Ok, tengo teta ahí. Ok, para la fuerza de 700 yo tendría todo más alfa. Yo tendría la fuerza de 700 que era momento negativo, menos 700, bueno, la fórmula completa es F seno de teta, pero vamos a colocarlo como R completo sería 25 centímetros. Tengo R, 25. La fuerza, 700. Seno de el ángulo, que es alfa. Esto lo podemos convertir en, si estamos usando teta, menos 25 por 700 coseno de teta, ¿verdad? Pues si los dos suman 90 grados, yo puedo colocarlo todo en función de teta para que no se enrede y convertir esto a lo que tengo abajo. Yo, para tener las mismas unidades. ¿Están de acuerdo conmigo hasta ahí? Profe, una pregunta, el 25 es de... 25 centímetros. La distancia. Y la usamos normal en centímetros. Sí, pueden usarla en centímetros, porque las distancias se van. Si las convierten a metros, pueden usarla también. No. Pero aquí, como van a tener centímetros y centímetros, esas distancias se van. O pueden colocar .25 metros. No hay problema con eso. Lo mismo.
Ok, entonces yo tengo que esa sería el torque de esa. Y aquí es donde tengo problemas que voy a ver cómo trabajo. Aquí, en el caso del ángulo S, el caso del ángulo, vamos a ver. Son 15 grados, 15 grados, 15 grados ahí. 15 grados. Bien, yo tendría menos, más ahora, R, que sería 25 menos 18. 7, ¿no? Centímetros. Sí. Por R por el seno de. Ajá. Y aquí es donde viene el eslabón perdido. A ver. Tengo esa distancia, la fuerza y el ángulo aquí. Profe, ese ángulo Ajá. alfa no sería el mismo que está, por ejemplo, usted ve el eje el eje R, ¿no? Alfa no sería el mismo con respecto a R coseno de X. O sea, pero Sí, es para, este. Esto es alfa, o sí. sea, Aquí es o sea, alfa. el de abajo, Esto es acá. ajá, no sería el mismo no sería alfa también, como hay dos ejes verticales. Es que pero es lo que estaba comentando Bernie acerca de que esto no, ¿qué pasa? Aquí un tema, que, por ejemplo, angularmente, yo entiendo por dónde va el tema, yo tengo que esto está, yo tengo una referencia con esto y con esto, con un ángulo que se llama teta. A ver, un momento. Disculpa, déjame ver algo. Un ángulo teta con respecto a la vertical. Teta con respecto a la vertical. Sí, mi referencia, está bien. Uh-huh. Ok, el problema es que yo no tengo cómo comparar esos ángulos que están ahí. Ajá, lo que decía era esto, que por un lado tengo estos dos elementos que tienen una referencia similar con el ángulo teta, que está aquí. Pero tengo este elemento que viene incidiendo con un ángulo con respecto a esto desconocido, pero sí tengo un ángulo aquí de 15. Tengo este ángulo de aquí que es de 15 grados. Tengo esto y esto aquí.
Aquí hay algo con respecto a la vertical. Yo puedo... Coseno de 15, coseno de 15. Caray. Profe, yo sí pude llegar a hacer ese problema y obtener los ángulos, pero no sé si esté bien, pues. A ver, déjame ver algo, aquí me bloqueé. Vamos a ver cómo... Déjame borrar aquí. Vamos a ver, yo tengo T, lo tengo de esta manera. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Sí, bien, ok. Tengo, en el caso de R sería de esta manera, no sé si estamos de acuerdo. Coseno de 15, seno de 15. ¿Sí? ¿Lo hicieron así la parte de R? Sí. Sí, bien. Bajando entonces acá. En el caso de 700, también de la manera como lo habíamos colocado. Ese ángulo, de esa manera. Profe, en la sumatoria de torque, yo hice con mi punto de referencia desde R, ya que como si lo hacía desde la T, te iba a tener la Ese es el problema. variable, iba a tener el ángulo ese, el otro ángulo de la inclinación del pie iba a tenerlo también de más. Y para deshacerme de él, mejor hice mi punto de referencia desde el centro. Y la hubiera tenido la normal que la tengo, el ángulo que estoy buscando y la tensión. Ok, Mientras que si si lo lo hago haces en desde R, si lo haces en R, vamos a ver, puede ser. Si lo haces en R, tiene que te crea un momento positivo. Tendría T por 7, ¿verdad? Como eso está perpendicular sería 90. ¿Sí? ¿Necesita así? sí, por obviar lo del seno 90. Ajá, sí, lo puedes obviar, que es 1. Sí, muy bien. Menos, el otro va en sentido contrario. Sería RF seno del ángulo, R sería 18. 18 centímetros, o la normal que es 700, por seno del ángulo. Que ahí sería en ese caso... sería lo que hemos colocado, seno de alfa, que es coseno de teta. ¿No? Vamos a ver, si hago sumatoria de momento en el punto R, como dices tú, yo tengo que, va a ser TR, que sería 7 por la fuerza, que sería T por seno de 90, que es lo que tenemos aquí. Y la de acá sería R, que sería 18 por la fuerza, que es 700 por seno del ángulo entre este vector que está aquí y el ángulo. Por eso es que la fuerza, por eso es que ese ángulo que tenemos ahí es este que está aquí. Pero para ponerlo en función del otro ángulo de teta, que es lo que queremos trabajar en la ecuación, yo tengo que seno de alfa va a ser igual a coseno de el complementario, que sería teta. Entonces, aquí yo tendría que eso lo puedo convertir a cosenos, que tendría 7 por t menos 18 por 700 por coseno de teta igual a 0. Entonces, a ver, tendríamos, a ver, las ecuaciones serían R seno de 15
menos t seno de teta igual a 0. No sé si, no sé si por ahí va la resolución, no sé. Sí, luego despejaba t y me daba que t era igual a 1800 coseno de teta. Serían entonces esas las ecuaciones. Profe, yo no podría decir nada porque en realidad yo lo hice como usted había planteado el diagrama la vez pasada que había puesto o sea, había usado un ángulo de 75, pues. Ajá, sí, Entonces así yo realmente lo agarré de esa lo hice de esa manera y no está correcto. Lo que me dice el compañero es cierto. Aquí esto no está relacionado con esta parte. Ese ángulo es con respecto a la vertical, como dijo Bernie, en ese caso. Para mí la observación es cierta. Así que si lo resolvieron de una u otra manera, lo voy a tomar en cuenta. Ok, pues ahí quien falló fui yo en haber tomado eso en el momento que hice el análisis ahí de ese problema. Profe, Pero, ¿quiénes pudieron por aquí, por este lado, resolverlo? Encontrar respuesta. o sea, nosotros sacamos Profe. las ecuaciones. Ajá, tú me decías que lo habías resuelto. Ajá, ¿qué me decías? Tú lo habías ido por acá. ¿Cuánto dieron la respuesta? Profe, yo lo resolví y teta me dio 20.67 grados y alfa me dio 69.33. Y la tensión me dio 3.453 newton. Entonces yo lo que hice, profe, para guiarme de los ángulos fue que en ese plano inclinado, pues, yo tracé 3 líneas totalmente verticales. O sea, para irme guiando, ¿no? Ajá, tu dibujo original. Ajá. Sí. 3 líneas verticales. Sí. A través de la vertical es más fácil verlo. Muy bien. Ajá. Ajá. Entonces, luego, o sea, coloqué estos ángulos que usted tiene ahí, el de, ¿cómo es que se llama? El de teta. Ajá. Entonces, recordé que la vez pasada usted había trazado una línea por donde está la tensión, pero más allá, pues. No sé si lo hace ahí mismo para yo poder decir cómo fue que lo hice. Pero aquí, ¿tú dices Ajá, aquí? otra dice, ajá, la línea para afuera. O sea, pero horizontal. Esta. Ajá, para allá. Entonces, a ver, sí, voy bien. Y entonces tenías la otra línea ahí vertical. Ajá, esas líneas verticales ahí. Bien, entonces ahí fue que me enfoqué en el ángulo de R, pues. Entonces, cuando yo fui a colocar ese ángulo de R, yo lo que hice fue trazar una línea totalmente perpendicular, pero al eje R. Tenía perpendicular al eje R. Ajá, pero en el centro de... Aquí. Ajá, ahí. Totalmente perpendicular a ese eje. Perpendicular es así. Ajá, así fue que lo tracé. Entonces, según la línea vertical que tracé ahí en el medio, voy a hacer mi ángulo X, pues. Mi ángulo de 15. Según la vertical de ahí, hago mi ángulo de 15 grados, pues. Bueno, ese ángulo es el que estamos aquí, que estamos trabajando, ¿no? Lo hicimos aquí. ¿Verdad? Sí, ese ángulo. Y queda ligeramente hacia el
cuarto cuadrante, por decir algo así. Entonces, el ángulo entre esa fuerza y el eje R en realidad sería también alfa. Que es 65, no. Por favor, usted revise mi problema y después por ahí me dirán, porque eso sí Ok, ya, explica. bueno, está bien. Yo ahí lo Pero, claro. ok, los que fueron por este camino, el que es correcto, ¿ah? Está muy bien, porque realmente era así. Los que fueron por el camino equivocado al que yo mismo los envié, de alguna manera, aunque los resultados no deben estar muy diferentes tampoco, se va a tomar en cuenta igual, ¿ok? Ok. Pero fíjense, este problema tenía su salsa, no estaba tan sencillo nada. Pero está bien que el tema de la parte analítica. Bien, nos hemos extendido un poquito más. Tengo un poquito más, así que nos vemos entonces, chicos, el sábado. ¿Sí? Sí. Ahora sí, entonces con el tema del tema de fluido. Ok, Vale. muchas gracias Sí. por su participación y comentario. Hasta luego. Profe, ayer, Tengo que comer mis patacones, ahí vimos. Laura, me iba a preguntar más. al parcial van a venir problemas así de, o sea, Está así de, facilito ya, todo lo más cachimbo, así más o menos, cachimbónico. Viene fácil, oye, esos parciales son fáciles, no se me estresan. Ok, nos vemos. Chao. chao. Chao.